Guardión, ongi etorri saio honetara. Nik Mikel Ibarra naiz, aklimako berrikuntza arloaren arduraruna. Eta, bueno, aurten aklimatik pilula teknologikoak izeneko webinar zikloa abiaraziko dugu berriz ere, aurten bezala, aurteko urtean bezala. BRT-aren laguntzarekin, eta bueno, gure helburu nagusia saio laburren bidez, Euskal Zientzia Teknologi Sarian garatu daukago ezagutza, ingurumen enpresei ailegatzea da. Iazko arrakastaren ondoren, aurtengo saioetan, BRT-a osatzen duten eta klimaren bazkideak diren zentro teknologikoak parte hartuko dute, eta baita ere, aurten Euskal Unibertsitateen ikerlariek ere parte hartuko dute saio hauetan. Aklima, zientzia eta teknologiaren Euskal Sarearen barruan, eskaintza eta eskariaren arteko eragile gisa, Euskal Zentroen eta Unibertsitateko ikerlariek ingurumen sektoreko enpresekin harremana jartzeko helburua du, ikerlariek garatuko ezagutzaren transferentzia areagotzeko enpresen dituzten merkatu erronkei aurre egiten laguntzeko. Urtean zehar, banatutako 8 saio izango ditugu, ingurumen sektorearentzat interesgarriak diren hainbat gai jorratzeko, hala nola ingurumen sektoreko balio kateetara bideratutako digitalizazioa, hondakinak kudeatzeko sistema adimendunak, ingurumenari aplikatutako datu analizia eta beste arlo batzuk, beste arlo jorratuko ditugu. Gaurko saioa, industriaren deskarbonizazio teknologietan zentratuko da, eta horretarako Asier Maiztegi eta Soraya Prieto teknologiako ikerlariak edukiko ditugu, eta, bueno, jardunaldian ere, Garbine Manterola ere izango dugu BRT-ako ordezkari gisa, horrego aurkeztuko dudana. Azkenik, entzule guzti gogorazi nahi diegu webinarra grabatu egingo dela eta Klimaren YouTube webgunean eskuragarri izango duzuela aurrengo egunetan. Horrez gain, konektatua zaudeten guztioi, eskatu behar dizugu kamerak eta mikrofonak desaktibatuta edukitzeko. Interferentziak egon ez dadin. Aipatu ere, galderak egin algo duzuela webinararen txatarren bidez. Bueno, como he comentado, bienvenidos a todos a esta nuevo ciclo de webinars que hemos denominado Píldoras Tecnológicas, con el que, bueno, tenemos el objetivo de impulsar la transferencia de conocimiento desde centros tecnológicos y las universidades hacia las empresas del sector ambiental, que es uno de los objetivos que tiene Aclima como agente de intermediación entre la oferta y demanda de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Y como el año pasado, pues hemos planteado una serie de webinars a lo largo del año que abordarán temas de interés para el sector medioambiental y en el que contaremos con investigadores de los centros de la red BRTA, y este año también hemos incorporado a 4 universidades. A lo largo del año contaremos con 8 webinars que os iremos anunciando periódicamente y que, bueno, versarán sobre temas, como he comentado, pues de interés para el sector. Nuestro objetivo al final es acercar el mundo investigador al mundo de la empresa y poder traccionar así, pues bueno, el escalado o demostración en mercado de todas las líneas de investigación que ahora mismo pueden estar desarrollándose en los centros tecnológicos y en las universidades que tienen aplicación en las cadenas de valor de medio ambiente. Bueno, como en la anterior edición, este año contamos con el apoyo de BRTA, está Garbiñe Manterola con nosotros. Y bueno, comentar también que el seminario de hoy estará orientado a tecnologías de descarbonización en la industria, que contaremos con 2 investigadores de Tecnalia, Asier Maiztegi y Soraya Prieto, que nos harán una presentación sobre estas tecnologías.
Y bueno, sin más comentaros también que la sesión será grabada, podréis acceder después a la presentación, al vídeo de la presentación en la web de YouTube de Aclima. Os pedimos por favor que apaguéis los micrófonos para evitar interferencias a lo largo de la sesión. Y bueno, que podéis realizar preguntas a través del chat que las trasladaremos en los últimos 15 minutos del webinar. Y sin más voy a dar paso a Garbiñe Manterola. Como he comentado, estamos colaborando con BRTA en la organización de este ciclo de píldoras tecnológicas. Garbiñe, bueno, es responsable de transferencia de conocimiento de BRTA, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco. Garbiñe es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Ha simultaneado una trayectoria profesional y también ha estado en el mundo académico, y su especialidad son las tecnologías ambientales. También de manera específica en el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de recursos. Además, Garbiñe es miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe, pues bueno, agradecer tu participación y un placer de nuevo contar contigo en estos webinars. Eskerrik asko, Mikel, eta, bueno, nik ere aurrenengo hitza eman nahi dut arrakastari, ez? Aurreko bueno, antolatutako pilulek alakose arrakasta izan eta urte honetan ere berriro horri heltzea iruditzen zaigu BRTatik ere oso interesgarria eta horretxegatikan laguntza hau eman, ez? Zuei. Zoriondu alderdi hortatikan eta bueno, aurrera begira interes bereziz jarraituko ditugu hurrengo pilulak. Kontutan izan da BRTako zentroak izango direla bertan eta baita ere unibertsitateak diala gure kolaborazioko eragile baita ere esanguratsuak. Gaur deskarbonizazioa hitz egingo dugu y mira, cuando estaba un poco preparando esta parte introductoria, que no voy a, o sea, la cuestión es dar 2 pinceladas, 1 minuto para dar pie a los que de verdad estáis trabajando en ello, Asier y Soraya, pero sí que he cogido una definición, ¿no? Y, ¿qué es la descarbonización? Proceso de reducción de emisiones, sobre todo de dióxido de carbono a la atmósfera. Tan fácil como eso, pero tan difícil como eso, ¿no? Es un reto global, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando actualmente, tanto las personas civiles, pero también la industria. Y yo creo que Tecnalia se va a centrar en sobre todo esas tecnologías que pueden ayudar a las empresas para poder transitar en ello. Tenemos que limitar el calentamiento mundial, eso está, por supuesto, acordado en el Acuerdo de París, ¿no? Por muchísimos estados. ¿Y esto qué implica? Que este reto global lo tenemos que llevar a lo local. Cada uno tenemos que aportar en ello, ¿no? Y la industria es parte de ello. La industria tiene que transitar también en el punto energético y no solamente tiene que buscar, pues bueno, como una amenaza o una necesidad solamente, sino que también buscar las oportunidades que de la descarbonización le puede traer. Lo único es eso, voy a dar pie otra vez a Mikel para que presente a Soraya y a Asier, que yo creo que nos van a dar unas pinceladas muy importantes de cómo pueden esas industrias transitar. Mikel, estás muteado, ¿eh? Bueno, como organizador no tengo precio, vamos, me he muteado. Es que ricasco Garbiñe y bueno, pasamos ahora a presentar las 2 presentaciones que vamos a tener por parte de 2 investigadores de Tecnalia, que es uno de los centros más grandes de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Estado. También es un referente en Europa y obviamente es miembro de Basque Research and Technology Alliance, el BRTA, y también es socio de Aclima.
Pues hoy nos acompañan Asier Maistegui, que es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. Ha realizado un MBA Executive por la Universidad del País Vasco y en Tecnalia asume varias funciones como director de iniciativas estratégicas en la División de Energía y Medio Ambiente. Y Asier posee una dilatada experiencia en los sectores de actividad de construcción, industria, energía y obviamente ha participado en asociaciones sectoriales e industriales como asesor externo. Actualmente es el director de estrategias de descarbonización de Tecnalia. Y está con nosotros también hoy Soraya Prieto, que es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Química por la Universidad del País Vasco. También tiene un máster en prevención de riesgos laborales en la especialidad de seguridad en el trabajo, higiene y ergonomía y psicología aplicada y certificación PMP, Project Management Professional, y ha sido responsable de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos en el Laboratorio Medioambiental de Fundación Leia desde 2005 hasta 2010 y actualmente trabaja como gestora de proyectos de I+D y es la responsable del grupo de química sostenible del área de materiales y procesos de Tecnalia. Pues os doy paso a Asier y Soraya. Vale, pues muy bien. Pues Mikel, eskerrik asko. Bueno, gure aldetik, alik eta bien, aldez aurretik eskerrak, bai Mikel eta Garbineri, Akilma eta Berratean partez, gurekin kontuan izateko, jardunaldi hau horrela emateko. Horrengo borduan gutxi gorabehera gure esperientzia eta gure ikuspuntuak partekatuko ditugu zuekin eta azken finean gure proposamena hau eta bukatzen dugunean hurbil eta eskura izango gea etozien eta nolabiteko informazioa zuekin lasai hitz egiteko. Pues agradecer desde luego tanto a Clima como a Alberretea la oportunidad de poder compartir pues lo que comentaba, ¿no? Básicamente experiencia y puntos de vista, ¿no? Porque el resto lo podemos encontrar escrito por internet, como dice aquel. Lo importante al final es transmitir lo que no está escrito, lo que está entre líneas. Bueno, básicamente hemos definido dos charlas en dos bloques, uno más general, donde también vamos a destacar algunas de las tecnologías que en estos momentos empiezan a cobrar importancia porque pueden llegar a ser parte de un mercado emergente. Y luego, de forma específica, ya sobre ella, pues hablar de las tecnologías relacionadas con la captura y el almacenamiento de CO2, que desde luego, es un elemento importante de cara a descarbonizar sobre todo determinados sectores e industrias. Bueno, voy a compartir la primera de las charlas que teníamos preparadas y, como dice Mikel, pues espero no meter la pata demasiado porque siempre me pasa algo de estas cosas, pero bueno. Pues podéis observar, ¿no?, la pantalla. Bueno, pues bien, seguramente todos lo que estáis escuchando tenéis alguna relación, experiencia previa, seguro que especialidades técnicas o simplemente provenís de empresas en las cuales, bueno, pues queréis ver qué es lo que la descarbonización puede deparar y poder de sí. ¿Por qué? Pues porque estamos en un escenario de incertidumbre y riesgo, ¿no? Fijaros, poco más o menos la información que habíamos pensado que era interesante compartir con vosotros, aparte de esto desde luego resultaría muy denso y extenso, pero sería algo así como que primero tenemos que tener una perspectiva clara de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y cuál es la situación. Esto es fundamental, ¿no? Porque muchas veces condiciona lo que podemos llegar a hacer. Acerca del contexto, nada más oportuno, después del día de ayer, que forman antes y un después, no solamente en las relaciones geopolíticas, sino incluso en el contexto de las políticas de energía y clima. Veremos qué da de sí. Veremos cuáles son los compromisos que asume la propia Comisión y cuáles son los mecanismos, ¿no?, de aceleración, pues, para que tanto 2030 como 2050 pues pueda llegar a ser posible que el continente pueda caminar hacia una neutralidad climática. Tenemos que entender en realidad qué supone descarbonizar, porque esto es algo que recurrentemente nos encontramos que los criterios y las bases no están claras y eso genera una distorsión importante. De hecho, no tener claro qué elementos tenemos que tener en cuenta para descarbonizar nuestra actividad económica, y aquí haré un inciso importante.
En muchas ocasiones hablamos de procesos, pero no son procesos. Como ciudadanos, como parte del sector público y también el sector privado, cualquier tipo de actividad económica y no económica genera algún tipo de emisión que sea en el ámbito difuso. Entonces es importante entender que esto es así, cuál es la parte que le corresponde a cada uno y, lógicamente, las dificultades asociadas o no en ese proceso de asumir compromisos de reducción. Fundamental hablar de la inversión y los mecanismos de investigación, desarrollo e innovación, puesto que al final es una de las grandes palancas que nos va a permitir que la descarbonización sea factible, y es que además supone una oportunidad de desarrollo económico importante y diversificación de muchas empresas, ¿no? Y luego, bueno, pues veremos si nos da tiempo algunos de los ejemplos de alto impacto en los que estamos trabajando desde nuestra fundación, desde Tecmania. Bueno, una pequeña reflexión en torno a... Entiendo que veis la pantalla completa, ¿verdad? Una pequeña reflexión en torno a de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Si os fijáis, desde los años 90 hasta ahora prácticamente han transcurrido 30 años, y estas dos imágenes a mí me resultan como muy gráficas, ¿no? En las cuales vemos que Europa supone prácticamente menos del 10% de las emisiones globales, y sin embargo estamos en un escenario donde esto parece que no va mejor. Bueno, de hecho, en la cumbre de Glasgow pues ha puesto encima de la mesa que todavía tenemos gaps que parece que son irreconciliables, en el sentido de que los países emergentes necesitan, lógicamente, insumos importantes de energía en su desarrollo, y a pesar de que utilicemos muchas tecnologías limpias, parece que por los datos que tenemos, y lo podéis ver en la gráfica a la derecha, pues las emisiones crecen significativamente. Esto es especialmente importante cuando en un horizonte a 5 o 10 años estas van a ser las primeras economías del mundo, desplazando a Estados Unidos y a Japón. Con lo cual, una perspectiva de a dónde vamos en los siguientes 30 años y qué es lo que podemos hacer, pues genera mucha incertidumbre, máxime teniendo en cuenta pues noticias como las de ayer, en la cual, bueno, pues las implicaciones geopolíticas asociadas a la energía, concretamente al gas natural, en nuestro caso como país y como continente, pues nos aboca a una situación más crítica, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Lo que acabo de comentar, y con un pequeño asterisco, es decir, consciente de esto, ya en diciembre del año pasado, desde Bruselas, ya se nos comunicó que podría abrirse un pequeño paréntesis relacionado con algunas tecnologías o proyectos relacionados con el gas natural, que incluso la discusión en torno a la energía nuclear volvía a estar encima de esa. ¿Por qué? Pues porque no es sencillo encontrar respuestas a una decisión política en la cual estamos abocados a tener que reducir emisiones, y tenemos en estos momentos seguramente más preguntas que respuestas, ¿no? Esto no quita que tengamos que cumplir con nuestros compromisos, que son los que son, pero tenemos que encontrar la manera más competitiva de poder afrontar. Bueno, en este contexto poco vamos a aportar en torno a cuáles son el contexto y los antecedentes, pues básicamente los compromisos de desarrollo sostenible, la ley de clima, los objetivos de neutralidad climática. Esto mismo lo internalizamos en cada Estado miembro ya hace 2 años en España a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y como no puede ser de otra manera, pues en el País Vasco somos referentes en esto, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, una cuestión importante que aquí me gusta resaltar es que de lo que habíamos entendido en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de lo que era factible llevar a cabo, a lo que pocos meses más tarde pues nos encontramos, pues existe, yo diría que un gap importante. ¿Por qué? Porque nadie metió en la coctelera qué es lo que iba a suceder con la variación de los precios de la energía, que es algo que está sacudiendo e impactando de forma importante no solamente a las grandes empresas, sino a cualquier actor en el ámbito de la escena económica, incluso también a los ciudadanos como tal. Con lo cual, el proceso de transición energética es cierto, y siempre lo hemos hablado en términos de retos y de oportunidades, y donde la I+D tiene mucho que decir, es fundamental. Pero también es cierto que existe un escenario de riesgo, y como decía antes, donde pues hay muchas preguntas a las cuales lamentablemente progresivamente vamos a tener que ir dando respuesta. Esto lo conocemos. Una cuestión importante que me gusta destacar en este contexto es que ya en junio del año pasado y adicionalmente en diciembre, pues la Comisión pues, anuncia el paquete 55 a 2030, en el cual existen disposiciones adicionales para reforzar la velocidad y el compromiso hacia el cual nosotros como continente tenemos que reducir nuestras emisiones. Bueno, esto resulta que ponerlo en práctica es complejo por muchas razones, pero entre ellas porque a las empresas a veces parece que les falta pulmón, ¿no? Tanto financiero como oxígeno para poder
interiorizar y, desde luego, tomar las decisiones que tienen que tomar pues, para cumplir con sus objetivos. Bueno, una cuestión importante. Cuando hablamos de reducción de emisiones, esto no es una cuestión que solamente afecta en términos de cambio de tecnología, de usos, de costumbres, sino que va mucho más allá. De hecho, el reglamento sobre finanzas sostenibles, que bueno, pues en breve ya será obligatorio, supone que el rating de las empresas va a ser una cuestión importante donde los inversores tendrán que valorar en función de criterios ESG cuáles son las mejores apuestas para que puedan colocar sus dineros en el mercado. Esto es algo que va a afectar no solamente a las grandes empresas, sino que también a las pequeñas empresas. A ver, en conversaciones con entidades financieras, las cuales hemos contrastado desde otro punto de vista cómo puede afectar las políticas de reducción de emisiones, pues bueno, una cuestión clara es que, primero, como un denominador, la posibilidad de desarrollar productos financieros que tiendan a favorecer la inversión en determinadas tecnologías no parece que sea una vía ni un instrumento claro. Sin embargo, sí parece que queda claro y meridiano que la dificultad al acceso a la financiación para inversión sí puede ser una dificultad en aquellas empresas que no demuestren claramente que sus inversiones y sus proyectos tienen un carácter claramente sostenible. Con lo cual, la taxonomía comienza a ser una palabra que va a adquirir mucha más relevancia en nuestro discurso habitual. Y para bien o para mal, en buena lógica y en coherencia con las políticas que hemos asumido, pues en breve formará parte también del lenguaje de pymes y micropymes. Esta es una cuestión importante, ¿eh? Es decir, que las políticas de cambio climático van mucho más allá de una perspectiva estrictamente tecnológica o de transición energética, sino que afecta a la inversión, la financiación y la forma en la que vamos a invertir. Algo ya hemos comentado anteriormente en la introducción. ¿Con qué nos encontramos? Con que al inicio de un proceso de transición de 30 años, donde estamos prácticamente en el primer y segundo año, nos encontramos con dos sectores, dos drivers fundamentales. Por una parte, los precios del CO2. No hace mucho tiempo, estamos hablando de hace meses prácticamente, nos encontrábamos en precios aproximados en torno a 20-25 euros por el equivalente. Bueno, han pasado prácticamente a los 60 y nos encontramos que casi 4 meses más tarde estamos en los 90 euros, ¿no? Bueno, esto ya ilustra lo crítico de la situación y una cuestión pues, fundamental, y es que no sabemos hasta dónde ni cómo vamos a llegar. Fijaros, hace aproximadamente un año, pues, algunos estudios que habían hecho universidades prestigiosas en los foros europeos, pues trataban de pronosticar que los precios del CO2 podían llegar en 2030 pues, en torno a 200 euros. Bueno, estamos en 2022 y ya estamos en 90, con lo cual esto sin duda es pues, una alarma, pues porque tendremos que establecer algún criterio para regular de qué manera pueden subir los precios. La Comisión está en ello. También, por otra parte, desde luego es un input que va a permitir que determinadas tecnologías que dependen estrictamente de la carestía del CO2 puedan o no penetrar el mercado en condiciones normales, ¿no? Entre ellas, pues, parte de las que va a explicar Soraya, donde el problema no es tanto muchas veces un problema técnico, sino un problema de costes, ¿no? Con relación a los precios de la energía, pues otro aspecto fundamental, bueno, pues lo que comentábamos, la situación en la que ya nos encontramos de dependencia energética, principalmente de combustible fósil, ¿no? Tanto líquido como gas, y la coyuntura geopolítica, pues hace que el panorama sea incierto, inestable, y cuando hemos tocado techos de 300 euros megavatio hora en generación, pues es posible que en las siguientes semanas pues lo podamos rebasar, ¿eh? Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque son elementos que hasta hace prácticamente un año y poco no estaban encima de la mesa y comienzan a ser críticos no solamente para que las empresas puedan competir, sino para que puedan sobrevivir algunas de ellas. Conversaciones, pues tenemos empresas donde hasta hace relativamente no mucho tiempo los costes de la energía en la estructura, ¿no?, de costes del producto podían suponer un 10, 14%, 15% y ahora mismo doblan, llegan al 30%. Esto no es fácil repercutible al cliente y tampoco es fácil que una empresa lo pueda asumir pues, en sus cuentas y pueda aguantar mucho tiempo consumiendo los márgenes de operación. Esto de alguna manera nos sitúa en una coyuntura en la cual, por una parte, los sectores de actividad económica se encuentran en una situación de compresión desde el punto de vista pues, regulatorio, legal, y compresión desde el punto de vista de los costes de operación y el impacto económico en su mercado y en su competitividad, ¿no? Con lo cual, bueno, la cuestión es que siendo esto una realidad, tenemos que encontrar también espacios de oportunidad que lo
los hay no pocos. Como comentaba, un elemento adicional es la voluntad inequívoca por parte de la Comisión en tratar de desarrollar reglamentos o disposiciones adicionales que ya refuercen esta política. Ya hemos hablado del paquete 55-2030 y una cuestión importante que nos gusta, ¿no?, explicar y es entender qué supone descarbonizar. Vamos a ver, todos somos conscientes de que las emisiones las hemos clasificado tradicionalmente en emisiones directas y difusas, ¿no? Las directas, muchas de ellas asociadas al régimen de comercio de derechos de emisión, y determinadas empresas que ya llevan mucho tiempo, muchos años, pagando por emisiones, ¿no? Y las difusas que hasta ahora, bueno, pues no han estado reguladas como tal. Tratar de llevar esto a un término contable supone expresar las emisiones directas y difusas en términos de 3 categorías, ¿no? Y para eso ya sabéis que existen pues varios tipos de protocolos, como son por la serie de las normas ISO o los protocolos GHG, entre otros, ¿no? Bueno, lo habitual es que hasta ahora hayamos incidido básicamente en aquellas emisiones que están bajo los alcances unidos, que están principalmente asociados a la compra, es decir, la adquisición de energía y los usos de la energía, ¿no? Pero existen otros alcances, como es el caso del alcance 3, en el cual se relacionan al resto de la actividad económica de la empresa, más arriba y más abajo, ¿no?, que tiene que ver con la compra de materiales, servicios, etcétera. Esto es especialmente importante porque cuando una entidad, y hablo de entidad porque aquí pues asumimos que podemos hablar del sector privado, el sector público u otro tipo de entidades, cualquier tipo de entidad, tan solo por moverse, como diría que esto es algo parecido a la entropía, por aquello de moverse genera ya emisiones, ¿no? La cuestión es que lo habitual es que, como veis abajo en la parte derecha, los sectores intensivos en consumo de energía, prácticamente los alcances unidos consumen el total de las emisiones como es natural. Pero otros muchos sectores, sin embargo, en el alcance 3, resulta que tienen un peso específico. Y aquí suceden 2 cosas. Por una parte, tratar de dimensionar, estimar o calcular qué supone el alcance 3 y cómo tenemos que aproximarlo no es sencillo, porque no siempre los procedimientos están claros. Y por otra parte, cuando estén claros y hemos estimado cuál es el peso específico que supone, claro, aportar soluciones no resulta sencillo. Y pongo un ejemplo pues muy paradigmático. Tenemos empresas de carácter industrial que cuando se han enfrentado a tener que calcular sus emisiones, en el alcance 3, bueno, pues han visto que el peso específico pues era muy importante. Y claro, son empresas, por ejemplo, que en la parte de servicio y mantenimiento, pues no solamente tienen que hacer frente al cambio de flota, por ejemplo, ¿no?, de vehículo, pasando del uso de combustible fósil, por ejemplo, pues a baterías, ¿no?, eléctricas, sino que la cuestión es que ese cambio depende de que el entorno pueda habilitar infraestructuras para la recarga de vehículos, con lo cual nos encontramos con la tesitura de que una empresa, aunque tuviera pulmón financiero para hacer los cambios que requiere, el entorno tiene que acompañar ese proceso. Con lo cual, aquí se produce, lo digo a título de ejemplo, se produce un decalaje pues que no es sencillo y la administración tiene y debe decir mucho en este sentido. Es decir, si pedimos un esfuerzo al sector privado, tenemos que ir como poco al mismo ritmo. Y segundo, tenemos que tomar medidas ejemplarizantes. Es decir, no es posible que, digamos que el sector privado tiene que establecer políticas propias para descarbonizarse y nosotros como administración o otro tipo de entidades no hagamos exactamente lo mismo. Bueno, esta es una cuestión importante. Lo que comentaba antes acerca de cuáles son algunas de las componentes, por ejemplo, que han supuesto un factor de aceleración de cara a los compromisos de reducción a 2030. Pues, como veis, se ha abierto un abanico importante desde, establecer los mecanismos de frontera para que nuestras empresas puedan competir en condiciones pues, equiparables, ¿no?, a productos que se importan en el ámbito de la Unión Europea. Esto no va a resultar muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenemos aquí experiencia previa, es decir, desde los años 90 y largos, daros cuenta que se han desarrollado muchísimas directivas y un propósito de estas directivas precisamente era regular en qué condiciones tenían que operar los productos y los servicios, ¿no?, dentro de nuestras fronteras. Pero resultaba que muchos de los productos que venían desde otros continentes, pues no existían mecanismos para el control y vigilancia de mercado. Con lo cual muchas empresas hacían el esfuerzo de poder regular, ¿no?, las condiciones en las que producían y comercializaban sus productos, pero a la hora de colocarlos en el mercado se encontraban donde otras grandes empresas pues,
no cumplían con este tipo de exigencias. Yo me acuerdo de haber trabajado mucho, por ejemplo, en la Directiva 8906 de productos de la construcción, y aquí era lamentable, es decir, de prácticamente 600 y pico productos que estaban tipificados, el control y la vigilancia de mercado que se hacía era relativamente bajo, con lo cual pues dificultaba que las empresas pudieran competir en condiciones equiparables. Ojalá no suceda esto, pero bueno, existen precedentes. Las iniciativas también que se habían puesto en marcha tenían que ver, por ejemplo, con pues, el sector marítimo, es decir, también lo penalizamos con, bueno, pues con las emisiones, es decir, antes no se contabilizaban y ahora pues tendrán que pagar, ¿no? En el caso del transporte y la aviación, bueno, pues se le retiran progresivamente los derechos de asignación, con lo cual existen varias iniciativas que tratan de restringir, ¿no?, de alguna forma las condiciones a las que van a tener que operar las empresas. Y digo restringir porque es que no queda otra para que podamos cumplir nuestros compromisos, ¿no?, de reducción de emisiones como continente. Es decir, no hay paso atrás. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos bastante material. Esto, Miquel, igual cuando me queden como 5 minutillos así, yo había pensado unos 30 para dar paso también a Soraya, pues me avisas, ¿eh? Y así, pues bueno, voy más rapidito. Fijaros, este es el esquema sencillo, por cierto, de cómo pues nosotros desde Tecnalia acompañamos, ayudamos a algunas entidades a desarrollar sus propias estrategias, ¿no?, de descarbonización. Fijaros que una cuestión importante que nos gusta destacar es que esto debe partir necesariamente de una decisión que se toma desde la propia dirección general. ¿Por qué? Porque afecta la propia supervivencia y a que la empresa pueda competir en condiciones. Hay una segunda fase en la cual es necesario definir escenarios, es decir, de dónde partimos y a dónde vamos. De dónde partimos, cuál es el inventario de emisiones que vamos a llevar a cabo y cuál va a ser el año base, ¿no?, que vamos a utilizar. Y segundo, a dónde podemos llegar o queremos llegar. Esto no es fácil ni es obvio. ¿Por qué? Porque descarbonizar supone invertir. Invertir requiere financiación, como ya hemos dicho. Y dependiendo de las características del sector y la empresa, pues esto puede requerir pues, más dineros o menos dineros, o aunque existan, es que a lo mejor no existen tecnologías disponibles que den respuesta. Esto es una realidad, por ejemplo, como ya sabéis, en el caso de no pocos sectores en los cuales el gas natural para alta temperatura, pues hoy por hoy no encuentra pues una tecnología de transición que sea factible, ¿no?, que permita pues, aportar una solución integral. Estamos en estos momentos pues, aportando soluciones, pues, yo diría, de transición parciales, ¿no? Pero bueno, veremos en la medida que seamos capaces de desarrollar tecnología, pues en qué medida la podemos implementar en el mercado, porque esto también es como la pescadilla que se muerde la cola. Las empresas no invierten en desarrollo tecnológico cuando no existe un mercado evidente y viceversa. ¿Por qué es importante? Porque es importante que una empresa defina su estrategia, ¿no?, de descarbonización, porque lo que hablamos acerca en la fase 2, acerca de dónde está y dónde puede o debe llegar, es fundamental porque antes o después se le va a exigir. O bien porque su sector está especialmente afectado, o bien porque no estando especialmente afectado, seguramente está en la cadena de valor de una gran empresa que ha tomado la decisión de descarbonizarse. Con lo cual, siempre decimos, contar con información veraz y rigurosa es importante para posicionar la toma de decisiones. No quiere decir esto que tenemos que hacer ya las cosas, pero sí que tenemos que contar ya con la información necesaria para ver cómo, de qué manera o nos impacta o podemos aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Esta es una cuestión ambivalente, una cuestión en la cual tenemos que desarrollar determinadas iniciativas para reducir nuestras emisiones, pero este escenario nos permite crear oportunidades para o diversificar nuestro negocio o incluso pues, crear nuevas oportunidades, ¿no? Bueno, y ya pues, en la fase 3 es cuando se trabaja con la empresa en definir cuál es la cartera de proyectos e iniciativas, cada una de ellas con unas perspectivas de reducción de emisiones que requerirá una inversión, tendrá un impacto en la cuenta de resultados y generará también un espacio de oportunidad. Bueno, la suma aditiva de todas estas iniciativas en el tiempo es lo que nos dará el cumplimiento de los compromisos de reducción. Es algo tan sencillo como esto. Una característica importante aquí, y esta parte nuclear por la cual las entidades orientadas a la investigación tenemos mucho que decir, es que en el ámbito de los proyectos existen dos fases claramente diferenciadas. Una fase en la cual pues la tecnología convencional al uso tiene que dar respuesta a lo que necesita la empresa, pero la cuestión más importante es que se deben desarrollar muchas tecnologías y soluciones que no están en el mercado y que son necesarias para dar respuesta a los compromisos de reducción. Entonces, esto es importante, es decir, este proceso, de alguna forma de acompañamiento, elemento fuerte e importante es que nos abre un espacio para trabajar conjuntamente en el desarrollo de tecnologías.
que es lo que permite diferenciarse a las empresas en el mercado. Asier. Sí. Digo eso, no sé cómo lo que te queda, pero sí es cierto que necesitaría, si Soraya va a presentar y queremos tener esos 10 minutillos de preguntas, pues no sé. Bien, pues Si puedes ir en un minuto termino, entonces. Vale. Las siguientes transparencias tienen que ver con algunas de las opciones que existen para poder descarbonizar en el ámbito industrial. Muchas de ellas ya las conocéis, Soraya destacará algunas. Yo quería incidir sobre dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con el uso del calor renovable y el uso del calor que lo podemos aprovechar cuando lo utilizamos en distintos niveles térmicos. Una foto como muy generalista, en Tecnalia ahora mismo estamos trabajando en el aprovechamiento de calores residuales que se producen desde la alta temperatura, media, incluso la baja temperatura. Para cada una de ellas las tecnologías que desarrollamos son distintas, desde captadores de radiación que trabajan a alta temperatura, y esto es un desarrollo, por ejemplo, que hemos hecho conjuntamente con Techniker, una colaboración estupenda, hasta desarrollos a más baja temperatura, en los cuales tenemos un expertise importante, como por ejemplo puede ser el uso de bombas de calor, que pueden trabajar desde los 120 a 130 grados hasta los 150 a 160, y que son tecnologías que dan respuesta a las necesidades de descarbonización. ¿Por qué? Porque estos son pasivos energéticos que en estos momentos, por una parte, se pueden aprovechar para generar ingresos en las empresas, porque estas tecnologías hoy por hoy sí son rentables, y por otra, lógicamente, pues son tecnologías que ayudan a cumplir con los compromisos de reducción. Hablaremos de los transformadores de calor, las bombas de calor y otro tipo de tecnologías. Aquí, por ejemplo, pues veis pues un espectro de distintas tecnologías desde las bajas temperaturas hasta las altas, en las cuales en última instancia tenemos el hidrógeno, que entendemos que es ese vector energético al cual vamos a optar cuando la electrificación no sea posible. Bueno, y aquí, pues, básicamente para que Soraya no me tenga demasiado rencor, pues entonces corto mi presentación y le doy paso a ella. Pues venga, Soraya. Estás muteada, Soraya. Sí, lo sé. Hola. Sí, es que estaba compartiendo la pantalla. Vale, ahora ya veis mi pantalla, ¿verdad? Vale. Gracias a Asier y gracias a Clima y al BRTA por invitarnos. Vale, como andamos con el tiempo como siempre, voy a intentar ser rápido, ¿vale? Un poco en la línea que comentaba Asier, ¿vale? Obviamente está claro que lo primero que tenemos que reducir si queremos descarbonizar la industria es todo el tema del combustible, que al final suele ser donde es la mayor fuente de emisiones de CO2, ¿vale? Pero siempre hay combustible que al final siempre te van a dejar una corriente de CO2 que te van a emitir, obviamente, y luego también hay ciertas industrias que del propio proceso de producción, ¿vale? Se que genera corrientes con CO2, ¿vale? Entonces, yo os voy a comentar un poco en esa línea, ¿vale? En aquellos casos en los que obviamente no podemos reducir el CO2 a cero, ¿vale? Y sigamos emitiendo corrientes con CO2. Vale, entonces, a nivel industrial, ¿vale? Pues pasaría por incluir una tecnología que pudiera capturar y purificar ese CO2, ¿vale? Y el tema de purificación tiene un objetivo, ¿vale? Porque obviamente lo primero es capturarlo, ¿vale? Que sale de esa chimenea, pero luego lo que estamos viendo y que comenta un poco Asier, sí que hay tecnologías a nivel industrial, ¿vale? Que llevan años y que se llevan años estudiando, incluso alguna ya a nivel comercial, de tecnologías de captura, ¿vale? O sea, ese no es el problema que no haya una tecnología para capturar el CO2, el problema es el coste que tiene. ¿Vale? Entonces, esas tecnologías tienen un coste elevado y al final que esas tecnologías a futuro sean competitivas, ¿vale? O que a la empresa le pueda salir rentable, pasa porque a ese CO2 le demos también un uso. Vale, entonces, de ahí viene el tema de hacer captura y purificación de ese CO2. ¿Vale? Entonces, lo que voy a comentar ahora es eso un poco, qué tecnologías hay de captura, ¿vale? Qué proyectos ya hay que están implantándolo o qué a nivel industrial qué desarrollos hay
y también enfocado también a qué uso se le está dando a ese CO2. Vale, entonces, pues bueno, como supongo que la mayoría sabéis, al final el tema de los sistemas de captura de CO2 se diferencian en 3 grandes: precombustión, posicombustión y poscombustión. Vale, la diferencia entre ellos, al final, hablando obviamente del contenido en CO2, ¿vale? Es que en una precombustión vamos a tener una corriente de CO2, una composición, ¿vale? Con un contenido de CO2 bajo, ¿vale? Porque en que consiste esta técnica es en tener un combustible con bajo contenido en carbono. Tenemos la parte de la oxicombustión, que en este caso lo que vamos a tener es, lo que es la combustión se va a hacer en presencia de oxígeno puro, con una mezcla que está enriquecida en oxígeno, lo que nos va a hacer que el contenido en CO2 en este caso va a ser un contenido en CO2 elevado, ¿vale? Y luego en los procesos en postcombustión lo que tenemos al final es una corriente de CO2, pero bastante diluida. Entonces, en función de eso, si queremos concentrar ese CO2, pues en función de estos sistemas, pues serán más eficientes unos u otros, ¿vale? Entonces, en relación a procesos que tenemos de captura de CO2, pues bueno, hay varios procesos, ¿vale? Está por un lado el proceso que puede ser una absorción química, que normalmente se emplean aminas, ¿vale? Esto es uno de los procesos que para captura de CO2 es el más implantado a nivel industrial. Vale, obviamente tiene sus problemas porque tiene un alto contenido, un problema de elevado consumo energético. Estamos hablando que los absorbentes más eficientes suelen ser en base a aminas y, claro, estos compuestos tienen bastante problemas de corrosión. También es necesario un tratamiento previo de gases. Al final, en este proceso lo que se hace es, tienes un absorbedor, ¿vale? Que está con el que tiene la mina incluida o el absorbente que sea, y se hace pasar la corriente de gases y se queda absorbido en esa mina el CO2, ¿vale? Luego, obviamente, para extraer ese CO2 concentrado, hay que aplicarle calor para desprenderlo, ¿vale? Entonces, al final el proceso de regeneración requiere mucho aporte energético. ¿Vale? Pero es lo que decía, ¿vale? En principio está muy implantado ya para temas de captura a nivel industrial. Luego hay otro proceso que es el de absorción física, que en este caso, en vez de ser un absorbente líquido, como era el otro caso, en este tenemos absorbentes que son físicos, ¿vale? Entonces, en este caso podemos hacer o que esa absorción se haga, absorción de absorción se haga con diferencias de presión o con diferencias de temperatura, ¿vale? Entonces, en principio aquí lo que hacemos es también, en función de la composición que pueda tener esa corriente, se pueden estudiar ad hoc materiales que puedan separar selectivamente la corriente de gases en estudio, ¿vale? También el tema de PSA, por ejemplo, es una tecnología totalmente conocida. Para el tema específico de la captura y purificación de CO2 no está muy implantado, pero para otro tema de separación, por ejemplo, de aire, separar oxígeno y nitrógeno, habitualmente es el que se utiliza, ¿vale? O sea, que es una tecnología que está disponible a nivel industrial, aunque no para este caso en concreto. Vale, los dos métodos anteriores lo que hacemos es tanto en un absorbente líquido como en un absorbente sólido, hacemos pasar la corriente de gas y se queda ocluido, por así decirlo, el CO2 en esos materiales. Luego hace falta una etapa posterior para poder sacar ese CO2 concentrado y hacer lo que se considere con ese CO2, ¿vale? Que luego comentaremos. En el caso de las membranas, lo que hacemos es pasar esa corriente y en función del material que esté hecho la membrana, esa membrana deja pasar selectivamente unos gases u otros, ¿vale? Entonces, en la tecnología con membranas lo que nos va a permitir es trabajar, los otros también nos permite trabajar en continuo, ¿vale? Pero nos permite trabajar en continuo porque vamos a tener varios módulos, ¿vale? Tenemos uno que está absorbiendo, otro está desorbiendo, entonces está saliendo el CO2 purificado, pero en las membranas directamente entra, por un lado, con el retenido del retentato,
se va el gas en principio que separe la membrana y por el otro te está saliendo el CO2 concentrado. Vale, eso, en función de la mezcla de gases que tengamos, habrá que utilizar un tipo de membranas u otras para separar selectivamente el CO2. Luego también están, pues eso, ensayos de tecnología de ciclos que son calcinación, carbonatación. En este caso tenemos el óxido de calcio, ¿vale? Que al final, al hacerlo reaccionar con el CO2, lo que tenemos es hacer el carbonato. ¿Vale? Ese carbonato, pues eso, dejaría ocluido el CO2 y luego si hiciera falta extraer otra vez ese CO2, pues eso, se haría al final una descarbonatación y obtendríamos otra vez el CO2 libre, ¿vale? Que es un poco el proceso que se hace, no para capturar el CO2, pero es el proceso al final que se hace pues eso, en las empresas de construcción que al final utilizan como materia prima carbonatos, ¿vale? Para extraer y desde donde vienen sus emisiones. La separación criogénica es otra de las tecnologías que se podría emplear, ¿vale? Que al final en esta lo que haces es enfrías la corriente y consigues separar el gas de CO2, ¿vale? Pues inconvenientes en este caso, pues que no puedes tener agua porque obviamente si esa corriente tiene agua, pues al final se te crea hielo y no consigues que el sistema funcione. También está el tema de uso de crecimiento de microalgas, ¿vale? Que pues lo mismo, este también tiene sus pequeños inconvenientes que obviamente al burbujear CO2 dentro de las membranas, si esa composición concentración de CO2 es muy elevada, se acidifica demasiado el medio y pues obviamente las microalgas, que es un organismo vivo, pues no crecerían. ¿Vale? Y luego está el tema del almacenamiento geológico, ¿vale? En principio, esto lo que se quiere hacer y se está haciendo, y supongo que habéis oído hablar del proyecto que quieren hacer, que también están estudiando el almacenamiento geológico en lo que es el delta del Ebro y demás, ¿vale? Se están haciendo estudios que están viendo qué acuíferos podrían acoger este tipo de tecnologías, ¿vale? En principio, ahora comentaré más adelante, pero bueno, en principio en el Mar del Norte ya están haciendo ensayos de captura de CO2 para almacenamiento geológico. En mi caso, personalmente, no lo veo lo más interesante porque al final, pues eso, estamos dejando un CO2 que podríamos utilizar y sacar un beneficio adicional, ¿vale? Pero bueno, que es otra de las tecnologías que se están estudiando. Y en cuanto al uso de CO2, lo que comentábamos, ¿vale? A ese CO2 que capturamos y purificamos le podemos dar otra vía, ¿vale? Al final el CO2 no es un residuo, sino que es un recurso, ¿vale? Que tenemos. Entonces, lo que se puede hacer es utilizarlo como vector de fabricación de nuevos materiales. Pues hasta ahora estamos todos acostumbrados a emplear al final el petróleo, ¿no? Para todo lo que tiene que ver materiales químicos y combustibles, ¿vale? Pues una de las líneas en desarrollo que se podría emplear sería todo este CO2 que se produce, poder utilizarlo para obtener estos compuestos, ¿vale? Pues se puede obtener desde esos compuestos químicos, polímeros y combustibles, ¿vale? Como puede ser metano, metanol, ácido fórmico, policarbonatos, bueno, un poco lo que veis en la transparencia, ¿vale? Y en cuanto a un poco ejemplos de proyecto, para que veáis que esto ya no es, las tecnologías no están solo a nivel investigación, ¿vale? Que ya se están haciendo a nivel industrial, ¿vale? Sí que es cierto que veis en el mapa, aquí falta alguna, a nivel nacional, ¿vale? Porque, bueno, he cogido el mapa de la fuente de cero emisión de la plataforma y que es y bueno, y no están todas, pero bueno, sí que os podéis hacer una idea, ¿vale? Ya veis que a nivel nacional en principio solo aparece una, hay alguna más, pero tampoco hay muchas más, ¿vale? Pero sí que veis, por ejemplo, que en el resto de Europa ya hay mucha tecnología implantada, ¿vale? Que es un poco para lo que quería poner este mapa, ¿vale? Entonces, en principio, como veis y he puesto, ¿vale? Está localizado el proyecto que se está haciendo en Carboneras, en Almería, que en junto a la FAS, Holcim y Carbon Clean, lo que están haciendo es captura de CO2 de los gases de combustión
de la planta de cemento, de la Fast Holcim, y lo que están haciendo luego con ese CO2 es su empleo en uso agrícola. ¿Vale? También está, por ejemplo, en Soria, a ver si me da el nombre ahora. Carburos Metálicos y Enzo lo que están haciendo también es algo parecido. De la central térmica están cogiendo el CO2 y luego ese CO2 también lo están utilizando en uso agrícola. ¿Vale? Cuando hablo de uso agrícola es que ese CO2 directamente se está inyectando a invernaderos, ¿vale? Para que esos invernaderos tengan una concentración de CO2 más adecuada para que esas plantaciones agrícolas puedan producir con mayor rendimiento. También esto que parece que está un poco más alejado, para que sepáis, a nivel País Vasco hay un proyecto también en marcha, ¿vale? El Low CO2 que acaba este año, ¿vale? En el que, como podéis ver, hay varias empresas del País Vasco que están implicadas, ¿vale? Y bueno, nosotros como Tecnalia participamos también en el desarrollo y junto con la Universidad del País Vasco y Aclima. ¿Vale? Y lo que hacen lo que estamos haciendo es un desarrollo también de se han estudiado varias corrientes industriales mediante tecnologías de captura y purificación por membranas y absorción por oscilación de presión, por PSA, ¿vale? Conseguimos esas corrientes purificarlas y luego ese CO2 purificado y concentrado lo estamos transformando para la obtención de metanol, y su empleo mediante la carbonatación también de este CO2 con residuos alcalinos, ¿vale? Hacemos una carbonatación y esas cenizas carbonatadas o esas escorias carbonatadas las empleamos para hacer materiales de construcción. Eso es un proyecto que ha sido financiado por el Gobierno vasco, ¿vale? Con la convocatoria SITEC. Y lo que os comentaba antes, también en el Mar del Norte ya se está haciendo almacenamiento geológico. En China ya están produciendo también a nivel preindustrial metanol y luego también se están haciendo desarrollos a nivel con este CO2, ¿vale? Todo lo que comentaba antes de su transformación en combustibles o en producto químico se hace por método químico, ¿vale? Pero también se puede hacer por método biotecnológico, ¿vale? Que por ejemplo Lanzatech, pues eso ya está haciendo también polímeros y bueno, parafinas, olefinas y el propio etanol también a partir de residuos de CO2, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en Gante se está haciendo con corrientes de ArcelorMittal. Un poco eso lo que comentaba también con aquellos cenizas carbonatadas o el proyecto que os he comentado de la carbonatación, descarbonatación también, pues eso, se están aplicando eso en los sectores de construcción para hacer tanto cementos como hormigones. Y en esa línea, también a nivel más cercano, Petronor tiene un proyecto también ahora, Petronor junto con Carbon Capture, que también es mediante carbonatación. Se están también, la aplicación final también va a ser en la fabricación de áridos. ¿Vale? Y eso es un poco por mi parte. Ir un poco rápido porque creo que de tiempo andamos justos. Pues gracias, Soraya. Bueno, ya habíamos empezado un poco con 5 minutos de retraso, pero si tenemos en cuenta eso, estamos en tiempo. Así que agradecerte también el esfuerzo que has hecho en hacerlo todo un poco más rápido. Y bueno, agradeceros a los dos, tanto a Asier como a Soraya, las presentaciones. La verdad es que ha sido súper interesante tener ese doble marco más estratégico y luego la parte de tecnología. Y además, como has comentado, Asier, realmente tendremos que ver cómo nos afecta todo el tema de la invasión rusa de Ucrania, las relaciones geopolíticas en términos de energía, las prioridades del Green Deal, cómo nos va a afectar esto. La verdad es que sí teníamos expectativas en el futuro, ahora mismo, pues bueno, habrá que volver a reevaluar todo y a ver cómo, no sé vosotros cómo lo veis, pero bueno, claro, tendremos que ver todo eso en términos de flujos de energía, recursos, incluso, ¿no? El binomio ese Rusia-China, pues la verdad es que se plantea un panorama interesante. Y bueno, no sé si entre los participantes hay alguna pregunta. Tenéis el chat disponible para poder hacer esas preguntas.
De momento parece que no tenemos... Yo, si no, aprovecho y tomo la palabra. La verdad es que, bueno, muy interesante, aunque la temática es de todos conocidos y demás, yo creo que habéis dado detalles de manera resumida, pero clave, o sea que gracias por ello. Lo que sí que me ha llamado la atención es el almacenamiento geológico de CO2. Y pregunta concreta, o sea, ¿es almacenaje simplemente o es luego utilizar, o sea, ese almacenamiento de CO2 tiene previsiones en un futuro de utilizarse, revalorizarse, o es simplemente un almacenamiento tipo residuos nucleares que estén ahí y no los quiero tocar en... No, en principio es almacenamiento para no usar, ¿vale? Porque obviamente lo que o sea, no es que digas meto el CO2 y el CO2 se queda como CO2, ¿vale? El CO2 pues eso, por la propia estructura del sitio, ¿vale? Del emplazamiento se mineraliza, ¿vale? O sea, al final se crea un mineral, por así decirlo, ¿vale? Con lo cual, la idea en principio no es volverla a utilizar. Que en un futuro, claro, obviamente si tenemos carbono en el medio, o sea, carbono, me refiero, perdón, pues calcio, magnesio, lo que sea, se pueda crear el carbonato del compuesto, pues obviamente luego podrías, o calcio, ¿no? Carbonato calcio, pues luego lo podrías extraer y extraer otra vez el CO2, ¿vale? Pero en principio la idea a priori es almacenarlo y ya está. Pero sí que importante, y eso sí que nos va a servir porque yo creo que, con lo que comentaba un poco, ¿vale? Yo creo que a futuro tener una industria en torno al CO2 yo creo que es objetivo prioritario, ¿vale? Porque al final siempre llevamos, ¿no? Diciendo, pues que el petróleo, recurso fósil, se va a acabar, ¿vale? Aquí tenemos una oportunidad, ¿no? De poder, a la vez, eliminamos un problema, obviamente medioambiental, pero a la vez podemos emplearlo como materia prima. Claro. Entonces, yo creo que ahí es prioritario. Y obviamente al final, todo el tema del almacenamiento, porque para el almacenamiento ya se están haciendo estudios, pero claro, obviamente ese CO2 hay que llevarlo hasta el sitio donde lo vas a almacenar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nos va a servir para ver cómo hacemos toda esa logística, ¿vale? Pero luego yo creo que a futuro la idea es eso, que las empresas que tengan las emisiones de CO2 puedan capturarlo, por conducto vaya al sitio X y en ese sitio X se cree no sé cómo llamarle, pero bueno, como ahora mismo tenemos una biorefinería, pues lo mismo sería, tendremos una empresa, una industria química que todo ese CO2 que venga de diferentes sitios lo emplee como materia prima para obtener nuevos compuestos. Yo creo que eso va a ser el futuro, yo creo que para eso sí que nos va a servir todo lo que se está avanzando en el tema de... En almacenaje, ¿no? En almacenaje. Para todo el tema de toda esa logística. Pero claro, obviamente está muy bien almacenarlo en el Mar del Norte, pero claro, hay que llevarlo. ¿Cómo lo llevas? ¿No? Sí. Es una época, y un poco al hilo que has comentado, Miquel, tú, creo que es importante decir que debemos ser muy resilientes, porque hace 2 años nos vino el coronavirus y nos puse patas arriba. Parece que ahora estamos dándole la vuelta y nos viene esto, y a nivel geopolítico y nos va a afectar en el día a día, en el momento en el que tengamos que repostar o pagar la factura del gas. Pero sí que es verdad que la innovación y la I+D, si lo incorporamos en el ADN de las empresas, que muchas veces no es fácil, pero para eso estamos también el tejido tecnológico, ¿no? Nos prepara ante cualquier punto agudo que tengamos, ¿no? O sea, yo creo que es importante que la innovación esté presente en las empresas como un proceso continuo, porque ante las incertidumbres nos podemos fortalecer, ¿no? Eso es. Porque su tecnología hay, y se lleva mucho investigando. Lo que pasa que sí que es cierto que el coste de emisión de CO2 ha estado a un precio tan bajo que obviamente nadie se planteaba poner, porque era mucho más económico emitirlo, ¿vale? Independientemente del problema medioambiental, no estoy evaluando eso. Pero claro, obviamente ahora ya no es solo el problema medioambiental, sino el tema del coste económico para las empresas, que claro, algunas tienen tantísima cantidad, tantísima emisión, que al coste que está ahora, que no sé el dato exacto de hoy, pero pues eso,
tiene a 90 euros que costaba, o, Sí. si no recuerdo mal. Claro, es que emitirlo, hay empresas que le supone al año, vamos, muchísimo tener que pagar esos costes. Sí, Carmiña, hay un hecho que a mí me gusta destacar siempre y la pandemia lo ha puesto en manifiesto, ¿no? Habitualmente, pues el sector del desarrollo de los medicamentos, la farma, pues los periodos medios para que se pueda diseñar, pues madurar y luego llevar a cabo los ensayos clínicos, al final, a ver, te arroja un espacio, pues unos 10 años, ¿no? Un poco más o menos, por término medio. Sin embargo, la pandemia hemos visto que cuando lamentablemente existe un mercado objetivo claro, pues se pueden intensificar y acelerar los procesos de desarrollo e innovación, y que es una cuestión de recursos. Recursos, por simplificarlo, es tener disponibilidad de equipamiento en laboratorios, gente cualificada y luego, lógicamente, una dotación de inversión, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por una analogía sencilla, estamos en un espacio en el cual, obviamente, sí o sí, a mayor o menor velocidad, tenemos que transformar las cosas en las que hacemos, porque es lo que hemos decidido. Luego, situaciones como la de ayer nos van a crear unas condiciones de contorno que pueden crear paréntesis y ralentizar. Pero la dirección está clara, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos ser buenos en todo. Los recursos siempre son limitados. Entonces, sí tenemos que ser capaces de, primero, priorizar dónde podemos competir y luego, a su vez, acelerar los mecanismos de incentivos. ¿Por qué? Pues porque una carrera en la que llegas el 10º, pues para cuando llegas ya no hay premio. Y aquí sucede lo mismo. Es decir, no solamente es necesario que seamos capaces de identificar cuáles son las tecnologías que suponen una oportunidad, sino que tenemos que llegar antes que otros operadores internacionales con otro pulmón financiero como es el continente asiático, Estados Unidos, etc. No sirve de nada que desarrollemos una célula estupenda con un rendimiento del 40% si pues quien se haya puesto en el mercado en esas condiciones. Y luego hay una cuestión que nosotros, y ya termino con esto, con el Ministerio, siempre lo planteamos, ¿no? O sea, necesitamos que nuestras empresas queden protegidas frente a una competencia desleal. Y pongo como ejemplo lo que sucedió con la fotovoltaica en los años ya 2005-2006, cuando entró el producto asiático y luego las políticas dumping antidumping pues reaccionaron muy tarde. Entonces, a pesar de que las multas que se pueden imponer a otro tipo de corporaciones, cuando penetran en nuestro mercado europeo, el problema es que el mercado ya lo han barrido y eso ya sucede. Entonces, creemos también que es muy importante que a la luz del desarrollo de la inversión en tecnología se creen condiciones de protección de los mercados. Eso es fundamental. Sí. Pues, vamos, no se ha animado la gente a plantear ninguna pregunta. Yo creo que podemos terminar con estas dos reflexiones tan interesantes que habéis planteado Asier y Garbiñe. Y bueno, agradeceros tanto a Soraya y a Asier y a Garbiñe vuestra participación hoy. A los asistentes también. Tenéis en el chat, por favor, un enlace a una encuesta de satisfacción. Si podéis rellenarla, por favor, pues nos ayuda bastante también a orientar luego el resto, nos puede ayudar a orientar el resto de jornadas. Entonces, pues bueno, os agradeceríamos que si le podéis dedicar un minutillo a responder esa encuesta. Y bueno, pues yo creo que ha sido una sesión bastante interesante para comenzar este ciclo de píldoras tecnológicas. Y bueno, os iremos enviando en sucesivas comunicaciones pues las próximas sesiones. Y nada, espero que agradecer de nuevo a esos participantes, a Garbiñe, Soraya y Asier, y bueno, espero que haya sido de interés para todos vosotros. Gracias. Es que Gracias. Bye. Venga, Bye. Agur. Agur.